Hola, hola, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora, el lugar en que nos estén sintonizando, se estén encontrando con nosotros. Bienvenidos a Reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco. Este es un espacio cortico, muy concreto, donde el doctor Hugo toca algún tema específico del proceso del duelo y que desde su perspectiva pues puede resultar útil, puede brindar elementos de juicio y de análisis para que cada uno en sus procesos de duelo o en sus procesos de acompañamiento puedan tomar decisiones. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ira. El programa pasado, del viernes pasado, estuvimos hablando sobre la culpa. Y fue un tema muy bien recibido, recibimos muy buenos comentarios por parte de algunos duelistas quienes encontraron elementos de análisis para sus procesos. Pues hoy vamos a hablar de un sentimiento eh, que también es muy fuerte, muy presente y que también es importante entender para poder gestionarlo, para poder manejarlo. Estamos hablando de la ira durante el proceso del duelo. Así que, pues iniciemos un poco entendiendo qué es eso de la ira y cómo es eso en el proceso del duelo, por qué la ira. En fin, comencemos a dar sustento a este tema. Bueno, un abrazo muy grande para quienes nos puedan escuchar en el momento apropiado. Es muy grato. Bueno, en primer lugar tenemos que tener presente que la ira es una de las 6 emociones básicas, ¿no? Están presentes siempre en nuestra vida, en muchos momentos, con distintos tonos de intensidad. Pero a veces la palabra evoca todos los tonos y entendemos muy poco lo que puede significar esa emoción y cómo puede muchas veces hacernos mucho daño o muchas veces beneficiarnos. Generalmente está en nosotros para beneficiarnos, pero la mayor parte de las veces cuando sentimos que estamos vivenciando la ira, es porque está exacerbada, exagerada de su punto normal, que es bueno, y entonces empieza a hacernos daño, ¿no? Es una emoción que ha detectado el hombre desde toda su historia, ¿no? Decía el filósofo estoico Séneca, decía que la ira es una locura breve, decía él, que nos coloca en el camino de la autodestrucción. Decía, es muy parecido, dice, a una piedra que cae y se rompe en pedazos sobre la misma cosa que quería destruir. Es decir, una corrida va a destruir a otro y terminan destruyéndose todos, ¿no? Decía, es la pasión más horrible, más salvaje que puede experimentar el hombre y es fundamentalmente perversa, ¿no? Y decía, ninguna plaga ha costado más caro a la raza humana que la ira, ¿no? Hablaba horrores de la ira, claro, todas las guerras, toda la corrupción, el robo, el daño que se hace, un hombre se hace en medio de la ira, ¿no? Pero también por esa misma época, Aristóteles lo veía en otra forma. Y decía Aristóteles, eh, la ira nos plantea un gran desafío, es una emoción que nos plantea un gran desafío. Y es el poder entender que podemos estar enojados con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, con el propósito correcto y de la manera correcta. Y entonces la ira tiene grandes manifestaciones de beneficio, porque podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos cuando lo hacemos en esa forma. ¿Quién tiene razón, Séneca o Aristóteles? Yo creo que ambos. Séneca se refiere a la ira cuando se exacerba, cuando se aumenta, cuando sale de nuestro control, y Aristóteles se refiere más bien a la ira
que mantenemos allí pulsante en lo más profundo de nuestro sistema emocional y que aparece como una ayuda, como un apoyo para dinamizar nuestras relaciones, para hacer defender los derechos, para muchas cosas de beneficio. La idea es entonces tratarlas con palabras distintas. Tal vez Séneca, a lo que se refería Séneca, podemos llamarlo hoy rabia, que es expresar la ira con palabras ofensivas, muy fuertes, que hieran, o la furia inclusive, que es llegar a hacer acciones de destrucción, romper cosas, ¿no? Eh, y dejarla que se desborde esa furia, entonces se va uniendo con otras emociones como el miedo, el desagrado, y se van generando unos sentimientos tremendos de venganza, ¿no? Sentimientos de vergüenza, que es mucho más complicado. Cuando se exacerba, la ira empieza a juntarse con otras emociones y nos hace mucho daño. Pero la ira a la que se refiere Aristóteles, ese desafío de estar enojado y manejar el enojo con la persona correcta, con el grado correcto, en el momento correcto, con el propósito correcto y de la manera correcta, la llamaríamos más bien hoy enfado, enojo, ¿no? Y esa nos sirve muchísimo, tiene grandes beneficios, ¿no? Esa, ese enojo es, es, es muy bueno. Si la ira es realmente una fuerza destructiva, hoy en día sabemos en la psicología experimental que esa fuerza de la ira, cuando se puede controlar, cuando se puede manejar, cuando uno es consciente de que la está viviendo, puede producir muchas cosas poderosas, ¿no? Por ejemplo, em, en el deporte. En el deporte está perfectamente medido que el enojo moviliza mucho y estimula mucho la acción de los deportistas, ¿no? Se han hecho experiencias, por ejemplo, con los basquetbolistas, cuando reciben un foul completamente injusto, y entonces inmediatamente empiezan a reaccionar y su rendimiento aumenta, ¿no? Igual, los deportistas en general tienen que tener un toquecito de enojo cuando van a hacer el salto, cuando van a lanzar la bala, ¿no? Cuando van a hacer un sprint en el ciclismo o están subiendo una cuesta muy dura, ¿no? Lo hacen con un poco de ira, no con furia, porque ya la furia es esa ira desmedida a la que se refería Séneca, ¿no? Que destruye todo, ¿no? Pero sí con una ira controlada, porque es una energía muy buena que moviliza, ¿no? La ira, por ejemplo, estimula la creatividad, ¿no? Cuando una persona ha tenido tiene problemas de supervivencia, eh, la necesidad de llenar sus necesidades fundamentales, y no encuentra trabajo, empieza a idear emprendimientos, a idear cosas y lo hace con un cierto enojo, ¿no? Es que esta situación está muy difícil, pero vamos, no sé, no aflójenle, le dice a su familia, ¿no? Vamos, entonces estimula la creatividad y este producto tiene que salir adelante y lo vamos a hacer bien hecho y lo vamos a vender, ¿no? En el emprendimiento. Ese enojo es muy útil, ¿no? ¿Y por qué no hemos vendido lo suficiente? ¿Y por qué estamos gastando lo que no debemos gastar, ¿no? Y eso hace que organizar el equipo, hace que el equipo produzca más, ¿no? Y sin duda, como dice Aristóteles, la ira fomenta la confrontación constructiva. Cuando hablamos con la persona correcta, de la manera correcta, en el grado correcto, podemos lograr grandes acuerdos, ¿no? Pero ya cuando nos disgustamos porque el otro no piensa como nosotros y empezamos a dejarnos exaltar, pues puede aparecer la rabia e inclusive terminar dándonos golpes en furia, esa la ira exacerbada. De modo que la ira es una manifestación de disgusto o de mala disposición hacia algo, una cosa o hacia alguien de quien hemos recibido una ofensa, ¿no? Y que es como toda emoción pulsante, viene y se va, viene y se va, ¿no? Pero cuando la rumiamos, cuando le damos más razones a la ira, esa pulsación se hace más permanente, ¿no?
y parece que fuera continua. Realmente es pulsante, pero la rumiación, el estar reflexionando sobre los motivos de la ira y no encontrarle salida, es que esto no lo puedo soportar, esto no lo puedo perdonar, esto es terrible, la va volviendo un pulso continuo y entonces la sentimos como si fuera un sentimiento, que son más continuos, ¿no? Mm, a veces la ira es simplemente una emoción con la cual nos castigamos a nosotros mismos por los errores que ha cometido otro, ¿no? Pero la ira en su estado normalizado, digamos, en estado sin alteración exagerada, es una emoción por medio de la cual podemos expresar la necesidad de respetar un derecho, ¿no? Estamos ante un grupo, o estamos en la empresa, en el trabajo, ante compañeros de trabajo, ante personas en algún sitio, en el seno de la familia, y entonces queremos hacer valer un derecho a algo que pensamos que se está malinterpretando, y entonces lo decimos, eso no me gusta, y lo decimos con enfado, pero al estilo que sugería Aristóteles, ¿no? Con las palabras adecuadas. Esto no se debe hacer así, con mucha asertividad, pero sin necesidad de insultar a nadie. Ahí está la ira normal, que es buena. Entonces, cuando vemos que se está irrespetando un derecho, cuando se está pisoteando una norma, cuando se está dando una opinión que ofende a un grupo, a una persona, o creemos que alguien está siendo minusvalorado o vulnerado en alguna forma, o nosotros mismos nos vemos minusvalorados o vulnerados, entonces mostramos esa ira, ¿no? Entonces, la idea Ujú, es valorarla mucho como una emoción muy útil y en el duelo la ira se exacerba, porque se exacerban todas las emociones. Y entonces ahí es donde hay que aprender a controlarla, aprender a normalizarla, le llamamos nosotros. muy bien, es correcto. Entonces, ok, primero entender que como toda emoción, pues tiene siempre un beneficio. Las emociones no existen por, 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 por dictamen maldito de la naturaleza, ¿no? Sino que tienen una función específica, útil en nuestra existencia, en nuestra vida, la tristeza, la ira, en fin, el enojo, todos estos que hemos planteado. Entonces, primero entender eso. Ahora bien, ¿cómo hacer para que en el duelo, cómo gestionamos para que en el duelo, que al principio obviamente naturalmente se exacerba, como tú lo has dicho al final, todas las emociones se exacerban durante el duelo, cómo hacer para poder volverla, regresarla a su estado natural y que el duelista pueda aprovechar sus beneficios y evitar los riesgos que pueden ocurrir a través de la exacerbación de esta emoción. ¿Qué decisiones tomar? Sí, es muy útil el momento en que expresamos la ira, porque cuando expresamos la ira recibimos comentarios de otros, cómo reciben eso, y nosotros experimentamos también ciertas Pero no sensaciones podemos, importantes. en esa expresión de la ira, no podemos hacer daño a otro. Claro, por eso debemos expresar el enfado, no la rabia ni la furia, el Ok. enfado. Me siento enfadado por esto. Pero para eso es importante validar que la ira, que estoy disgustado. Y yo encuentro a veces en los primeros días del duelista que yo le sugiero, por ejemplo, a personas que acompaño, ¿y eso te molesta? ¿O estás sintiendo enfado por eso? No, 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 yo no estoy enfadado con esa persona, no, para nada, no, 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 no estoy enfadado. Claro que, ah, sí, me molesta, ¿no? Y acaban aceptando, porque cuesta trabajo decir, estoy enfadado. Porque en el fondo uno sabe, hay un rescoldo de razonamiento que le está indicando que es una emoción desmedida, pero lo estoy sintiendo. ¿Y cómo hago? La estoy sintiendo, entonces prefiero negarla y en el acompañamiento a veces se niega. Entonces, primero hay que trabajar en validarla. No sientas vergüenza, sentir ira, sentir enfado hacia ti mismo o hacia a veces el ser querido que murió o hacia las personas los médicos que lo acompañaron o hacia la familia porque no tomó la decisión o hacia Dios porque no hizo nada por salvarlo. Es normal, es una eh, reacción normal dentro del duelo y que exige la expresión de eso. Exprésalo.
valídalo, no te sientas mal por eso. No sientas que estás cometiendo el gran pecado que estás cometiendo. No, es lógico porque en este momento estás viviendo una tragedia. Entonces todo tu sistema emocional está hecho un caos. Ese es el primer paso que hay que dar, que lo valide, que no sienta que eso es vergonzoso, pero que al mismo tiempo entienda que, que si lo puede ir normalizando, controlando, le va a ser muy útil, porque es una cosa buena que tenemos en nuestra vida emocional. Ese es el primer paso, el trabajo para que se logre eso, validar la ira, identificarla. Identificarla, ¿qué significa? Saber cuándo se da la ira, qué me la despierta, qué persona me despierta esa ira. Es que cada vez que veo, cada vez que recuerdo, qué frase me lo recuerda, qué momento, qué situación, ¿no? Cuando llega la tarde, cuando paso por la habitación de él, cuando hablo con fulano de tal. Identificar claramente cuándo experimentas esos sentimientos, porque la ira como esas emociones, porque la ira como emoción no es permanente, es pulsante. Entonces, hay algo que la dispara, hay un detonante. ¿Cuáles son esos detonantes? Segundo, una vieja estrategia que sigue siendo válida, y es que cuando empiezo a sentir ira, decían los psicólogos tradicionales, decía, cuenta hasta 10 y respira. Eso sigue siendo válido, precisamente porque es pulsante. Entonces, si yo cuento hasta 10, pasa la pulsación. Entonces ya me siento más tranquilo y me doy cuenta, qué bárbaro, yo estaba, y casi cometo un error, ¿no? Y si es preciso, pues cuenta hasta 100, ¿no? Pero antes de cometer cualquier error, eso es algo muy básico, pero que funciona. Si yo sé que hay algo que está detonando esa ira, pues distraernos de esa persona, de esas situaciones, y alejarnos un poco de esos detonantes, ¿no? En ese momento, prepararnos. Van a ser las 6 de la tarde, mi ser querido murió a esta hora en esta habitación y yo voy a pasar por allí. Mm, Siento siempre estar como preparado y tal vez no pasar en los primeros momentos por ese lugar, más bien salir al jardín, poner un espacio de distancia para que no actúe el detonante, ¿no? Me voy a encontrar con tal persona. Mientras tú trabajas eso, pues aléjate un poquito, ¿no? Para que no, del detonante que te puede causar, ¿no? Y muy importante, decidir que todo este trabajo lo estamos haciendo para sanar las heridas que alguien o algo me causó. Yo tengo que sanar mis heridas, porque si yo tengo ira hacia alguien, yo es como si estuviera esposado a esa persona, a ese ofensor que me causó la ira. Entonces, sé para dónde va, dónde está, conozco, le sigo por todas partes y soy su esclavo. Cada cosa que hace me disgusta, sea buena o mala, porque estoy atado por unas cadenas, como esos remeros de las antiguas galeras romanas atados unos con otros con cadenas. Entonces, voy a romper esas cadenas. Yo no tengo por qué depender de que ese señor, de lo que ese señor diga o ese señor haga, ¿no? ¿Para qué? Y tengo que sanar eso, tengo que romperlo. Diferente del perdón, del cual hablaremos más adelante, que es otra cosa mucho más compleja, ¿no? Sanar, tengo que sanar la herida, esto que me causa, ¿no? Para eso, pues, hacer como un ritual de sanación que se puede hacer a través de escribir. A veces es más fácil escribir las cosas que decirlas. Se puede hacer a través de dibujar cómo es esa ira, cómo, cómo, cómo me veo cuando tengo ira, qué color tiene con lápices de colores esto que estoy sintiendo. A veces puede ser un cuadro abstracto donde estoy manifestando todos esos colores. Dibuja, salir a caminar, hacer ejercicio, eh, correr un poco si estoy en buena condición física, porque eso genera endorfinas. Y las endorfinas son hormonas que producen mucha paz, mucha tranquilidad. Y entonces controla mucho el cortisol que se genera por la ira, que es lo que lo desboca. Entonces hacer ejercicio es muy bueno, ¿no? Y poco a poco ir buscando espacios donde yo pueda reflexionar sobre la compasión, el valor de la compasión, que tal vez es más grande, maravilloso. Lo puedo hacer a través de la meditación, de una oración, si soy creyente, y poder un poco reflexionar sobre las posibles razones
que pudo haber tenido mi ofensor. Y si yo me colocara en la piel de él, en los zapatos de él, decimos en el lenguaje común, y hubiera tenido las condiciones que tiene él, la manera de pensar de él, las presiones, tal vez hubiera obrado de la misma forma en ese momento. En ese momento estaba muy angustiado, muy ofuscado, y poder en un momento dado colocar, ¿no? Si el enfado es hacia la persona que falleció, pues piensa, primero que ya no puedes discutir nada con él, ¿no? No está presente. Más bien agradécele todas las cosas positivas que te dio en la vida. Y dile, ¿no? Sí, estoy enfadado contigo, pero también reconozco que tú me enseñaste muchas cosas hermosas en la vida. La meditación, cuando no seamos expertos, sirve. La oración como rituales para sanar esa ira. Y finalmente, sin duda alguna, si vemos que nos sobrepasa todo esto, pues buscar una ayuda profesional, sobre todo porque con la ayuda profesional vamos a encontrar un sitio seguro para expresar nuestra ira y para que alguien nos recuerde lo que tenemos que hacer para poco a poco irla normalizando. Si logramos aprender a manejar la ira, muchas de las emociones que nos hacen daño en el duelo se van disolviendo poco a poco, poco a poco. Pero es un trabajo de constancia, de mucha esperanza, de mucha dedicación y de saber que si lo trabajamos más pronto de lo que pensamos, vamos a salir adelante. Muy bien, creo que ha sido muy claro y muy práctico en la manera como se puede trabajar, encaminar, decidir toda esta gestión de la ira, que es una emoción tan importante durante todo el proceso del duelo, tan natural, pero también tan útil, ¿no? Así que pues nada, muchas gracias por la reflexión de hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta reflexión y gracias a quienes tengan la bondad, la generosidad de escucharnos. Un Así es, abrazo. como ya saben, todos los viernes el doctor Hugo Castelblanco va a estar aquí compartiendo alguna reflexión sobre la cantidad de emociones y de cosas que suceden durante un proceso del duelo. Así que si están interesados en que aborde algún tema, por favor escríbanos en la descripción de este video y con muchísimo gusto lo tomaremos en cuenta para futuras emisiones. Recuerden que los martes está el programa de la chata responde a través de su experiencia personal y también de la de haber acompañado muchos procesos de duelo durante más de 30 años. Los miércoles en nuestros conversatorios semanal y lunes y jueves emitimos la serie Decide. Y cada 15 días el programa para acompañamiento al duelo por pérdida de un animal de compañía, que es un programa también muy importante. Así que los esperamos, suscríbanse a nuestro canal. Un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos entonces el próximo viernes en un capítulo más de este espacio con el psicólogo Hugo Castelblanco. Un abrazo para todos.